Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Galeano Castañeda, residente de segundo año del posgrado en Anestesiología de la Universidad de Caldas, y el día de hoy vamos a abordar el tema de neumonectomía, valoración preoperatoria y principales complicaciones. En cuanto a la historia de la neumonectomía, podemos decir que ya desde los primeros años del siglo pasado se habían hecho intentos para que esta técnica tuviera éxito, sin embargo con una mortalidad del 100% por diversas causas, pero en el año 1933 el doctor James Gilmore, ginecobstetra de 48 años de Estados Unidos, es diagnosticado con un cáncer pulmonar, por lo cual compra de inmediato una tumba en el cementerio local y consulta con el doctor Evans Graham, cirujano que para la época trabajaba intensamente para que la neumonectomía tuviera éxito como técnica quirúrgica. El doctor James Gilmore se somete al procedimiento y finalmente tiene una sobrevida de más de 25 años libre de tumor. Se convierte en uno de los primeros casos reportados como neumonectomía exitosa y además uno de los casos más sonados también, ya que el doctor Evans Graham finalmente fallece por un cáncer pulmonar producto de su hábito de fumar. ¿Cuáles son los tipos de neumonectomía que se realizan hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos la neumonectomía clásica, en la que se extrae la totalidad del pulmón, la neumonectomía extrapleural, en la que además del pulmón se extrae tejido diafragmático, tejido pleural y otros tipos como vamos a ver ahora, y la neumonectomía en manguito, en la cual se realiza resección de la parte más proximal del bronquio principal o incluso lesiones sobre la carina. ¿Cuáles son las indicaciones para neumonectomía hoy en día? Bueno, para la neumonectomía clásica tenemos el cáncer de pulmón, las áreas pulmonares con TBC, las bronquiectasias extensas y la exclusión pulmonar. Cada vez se tiende a realizar resecciones más pequeñas, más conservadoras y con menos morbilidad. La neumonectomía extrapleural tiene como principal indicación las lesiones malignas de la pleura, como son el mesotelioma maligno pleural. Es una técnica o un procedimiento en el que, como mencionamos previamente, se realiza extracción de nódulos linfáticos, pero además segmentos de diafragma, de pleura parietal, de pared torácica, de pericardio, de unos o en dependencia del requerimiento por el cirujano. Es una técnica que se caracteriza por ser intensamente hemorrágica durante el transoperatorio y que requiere especial cuidado en el recambio de líquidos. La neumonectomía en manguito se reserva para las lesiones generalmente tumorales del bronquio principal proximal o de la carina, es decir, los tumores ubicados en esta zona en la que vemos el origen del bronquio principal izquierdo, el origen del bronquio principal derecho y el área de la carina traqueal. ¿Qué tenemos en cuanto a la valoración preoperatoria de este tipo de pacientes? Bueno, los pacientes que van a ser llevados a neumonectomía y en general a cualquier tipo de cirugía torácica deben ser evaluados en tres grandes grupos. El primero es el grupo de la mecánica respiratoria, en el que voy a solicitar fundamentalmente una espirometría por medio de la cual voy a calcular el VES1 posoperatorio, que debe ser mayor de 40% para que la intervención sea de bajo riesgo, la capacidad, pero además de eso voy a evaluar la capacidad vital forzada y la relación volumen residual capacidad pulmonar total. El segundo grupo es el grupo en el que voy a evaluar la función parenquimatosa. ¿A través de qué? A través de la prueba de difusión de monóxido de carbono, que me debe dar más de 40% para catalogar
el procedimiento como bajo riesgo en cuanto a la resección de volumen pulmonar que se va a realizar, una gamografía de ventilación-perfusión y unos gases arteriales. En el tercer grupo voy a evaluar la función cardiopulmonar a través de qué? A través del consumo máximo de oxígeno, que idealmente debe estar por encima de los 20 mililitros por kilo por minuto, también a través de la prueba de caminata de 6 minutos o simplemente por una pregunta clínica como es la capacidad de subir 2 pisos de escaleras. Estos tres pilares me van a constituir el trípode de la valoración preoperatoria en cirugía de tórax. Este, esta es una imagen de un artículo que resume todo lo que habíamos dicho previamente, haciendo énfasis en las pruebas más importantes de cada grupo. Entonces vemos que en el grupo de la mecánica respiratoria la prueba más importante pues, es la espirometría, pero con el cálculo del BSU1 posoperatorio que debe ser mayor del 40%. En el grupo 2 lo más importante sería el consumo máximo de oxígeno que debe estar por encima por lo menos un mínimo de 15 mililitros por kilo por minuto. Y en el tercer grupo, la prueba de difusión de monóxido de carbono que debe ser superior al 40% también. Pero ¿qué estudios en general debo solicitar a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de tórax y en este caso a neumonectomía? Bueno, vamos a dividir los pacientes en dos grandes grupos. Uno en el que están todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía de tórax y otro en el que van a estar unos pacientes seleccionados a los que yo voy a hacer unas pruebas específicas. En el grupo de todos los pacientes, ¿qué estudios voy a solicitar? Bueno, todos los pacientes que van a cirugía de tórax deben llevar la siguiente evaluación preoperatoria. Una espirometría con cálculo del BSU1 posoperatorio, que si es mayor de 40 me daría bajo riesgo. Una prueba de infusión de monóxido de carbono, que si es mayor de 40% y a favor del pulmón no intervenido, también sería de bajo riesgo. Unos gases arteriales en los que idealmente la PaO2 debe estar por encima de 60 y la PaCO2 por debajo de 45 milímetros de mercurio, y además de esto un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico. Pero ¿cuáles son los pacientes seleccionados de los que hablábamos ahorita para una evaluación un poco más exhaustiva? Bueno, los pacientes con un BSU1 posoperatorio o prueba de difusión de monóxido de carbono menor de 40% deben ser llevados a una prueba de caminata de 6 minutos. Y los pacientes con un BSU1 posoperatorio o difusión de monóxido de carbono menor de 30% y los pacientes con una prueba de caminata menor de 25 recorridos o que están por debajo del porcentaje predicho para la edad deben ser llevados a una prueba de ejercicio cardiovascular formal para un cálculo y una cuantificación mucho más precisa del consumo de oxígeno. Hay dos grandes grupos de pacientes que yo debo evaluar de una manera muy rigurosa y es los pacientes con enfermedad coronaria a los que voy a hacer una valoración igual que si fuera para otro procedimiento quirúrgico mayor, pero además de esto tengo que tener en cuenta que si es un paciente mayor de 65 años, fumador y masculino, de sexo masculino, son pacientes con factores de riesgo mayores para complicaciones intra y posoperatorias en neumonectomía. El otro grupo de pacientes es aquellos pacientes a los que por medio del ecocardiograma transtorácico que se le hace a todos los candidatos a este tipo de cirugía son los que se les diagnostica hipertensión pulmonar. Estos pacientes yo inicialmente los interrogo por su capacidad o por su tolerancia al ejercicio. Si tienen una tolerancia al ejercicio que la voy a clasificar en tres grupos, buena, regular o mala,
Si la tolerancia al ejercicio me da buena, a pesar de la hipertensión pulmonar, el paciente podría ser llevado a cirugía de tórax. Sin embargo, si el paciente tiene una tolerancia al ejercicio regular o mala, debería ser llevado previamente a una estratificación no invasiva, que me va a arrojar dos tipos de resultado: pacientes de alto o de bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo pueden ser llevados a cirugía de tórax como se tenía planeado previamente, pero los pacientes con alto riesgo deben ir a cateterismo cardíaco o a cirugía, ya en dependencia de la indicación según la estratificación no invasiva que yo le realicé. Pero entonces, ¿cuál es el manejo de la vía aérea que yo le voy a dar a los pacientes que van a cirugía de tórax? Pues los pacientes en cirugía de tórax se pueden manejar con un tubo de luz simple, como el que usamos en nuestra práctica diaria, con un bloqueante bronquial o con un tubo doble lumen, que es regularmente el más utilizado en cirugía de tórax. Además de lo anterior, disponemos de una herramienta tecnológica sumamente valiosa como es el fibrobroncoscopio flexible, que nos va a permitir hacer una confirmación por visión directa de la posición del tubo y del bloqueante bronquial. De esta forma, aquí vemos que un tubo de luz izquierdo está puesto adecuadamente. La mayoría de tubos doble luz que se utilizan en cirugía de tórax que requieren aislamiento pulmonar son tubos doble luz izquierdo, ya que el tubo doble luz derecho presenta una dificultad especial para el posicionamiento del mismo, y es el origen del bronquio para el lóbulo superior derecho, que puede generar desacoplamiento del tubo. Por eso la mayoría de tubos se utilizan izquierdos, pero hay unas indicaciones puntuales y precisas para el empleo de tubo de luz derecho. Generalmente se trata de grandes intervenciones en el lado izquierdo, como son neumonectomía, resección en cuña, trasplante pulmonar, cirugía bronquial izquierda, fístula broncopleural del bronquio principal izquierdo y el aneurisma de la aorta descendente. Estas indicaciones debo tenerlas en cuenta, pues son mandatorias de tubo doble luz. Entonces, después de que yo tengo a mi paciente intubado con un tubo bien posicionado, confirmado por fibrobroncoscopio, ¿cómo voy a realizar la ventilación de ese paciente? Bueno, aquí tenemos un artículo que salió publicado en 2018, el año pasado, además de otros que nos hablan de la ventilación protectora. La ventilación protectora, bueno, consiste fundamentalmente en darle a mi paciente estos parámetros que vemos acá: un volumen tidal de 5 a 6 cc por kilo, una presión inspiratoria pico que debe ser menor de 35 centímetros de agua, una presión plato menor de 25 y un driver pressure menor de 15. Además de esto, debo manejar un PIB mínimo entre 5 y 6 centímetros de agua. Pero ¿cuál es el objetivo de la ventilación protectora? Bueno, entre otros, evitar las lesiones que vemos graficadas aquí: el biotrauma, el atelectrauma, el barotrauma y el volutrauma, que además de ser consecuencia de una ventilación no óptima, van a ser sustrato fisiopatológico subyacente para complicaciones posoperatorias, como vamos a ver más adelante. Pero entonces, después de que el procedimiento se ha realizado con éxito y a mi paciente le han hecho una resección de un pulmón completo, ¿cómo decido yo el momento para estudiarlo? Bueno, fundamentalmente me voy a apoyar en las pruebas de valoración preoperatoria que yo realicé. Si el B1 posoperatorio calculado es mayor del 40% y mi paciente se encuentra alerta, caliente y cómodo,
que vamos a recordar con la mnemotecnia AWAC, el paciente se puede extubar. Si el paciente se encuentra con un PSU1 posoperatorio entre 30 y 40%, pero aparte de eso, la prueba de difusión de monóxido de carbono me da mayor del 40%, un consumo de oxígeno que está por encima de 15 mililitros por kilo por minuto, una gamografía favorable hacia el pulmón no intervenido y las enfermedades concomitantes del paciente se mantuvieron estables o compensadas durante el procedimiento, yo al paciente lo podría también extubar. El tercer grupo, y quizás el más complejo y desafiante, es el grupo de los pacientes con un BSO1 posoperatorio por debajo del 30%. Si de todas maneras, a pesar de esto, el paciente tiene una prueba de difusión de monóxido de carbono mayor de 40, un consumo máximo de oxígeno que está por encima de los 15 mililitros por kilo por minuto, una gamografía favorable como dijimos anteriormente, las enfermedades concomitantes se mantuvieron estables y compensadas, y además el paciente tiene un catéter peridural torácico para analgesia posoperatoria, yo podría pensar en extubarlo también. Además de esto, me voy a apoyar, por ejemplo, en el resultado de los gases arteriales, en el estado de la reanimación, el grado de las pérdidas del paciente, qué volumen de líquidos me falta administrarle, y en base a todo esto yo tomo la decisión de extubarlo o de llevarlo intubado a la UCI. Pero entonces, ¿cuáles son las complicaciones más importantes que podría presentar el paciente sometido a una neumonectomía? Bueno, fundamentalmente complicaciones de tipo respiratorio, complicaciones luego de tipo cardiovascular y complicaciones a nivel pleural. Las más importantes o las más frecuentes son las complicaciones respiratorias, y es una diferencia con otro tipo de cirugía, con cirugía no torácica, en la que las complicaciones más frecuentes son las complicaciones cardiovasculares. Las complicaciones respiratorias fundamentales son el edema pulmonar, el síndrome posneumonectomía, la neumonía y el desplazamiento mediastinal agudo. Como ya dijimos ahorita, en cirugía torácica las complicaciones respiratorias son las más frecuentes. Cirugía torácica no cardíaca llegan a representar hasta el 30 a 40% de todas las complicaciones. En cuanto al edema pulmonar posneumonectomía, podemos decir que se presenta con una frecuencia del 3 al 5% de todos los pacientes, pero cuando se presenta llega a tener una mortalidad de hasta el 50%. Es mucho más frecuente cuando se realiza procedimientos sobre el lado derecho. Se presenta generalmente durante la primera semana, durante los primeros 7 días del posoperatorio, y está en estrecha relación con la lesión isquemia-reperfusión del pulmón contralateral. ¿Cuáles son las causas principales del edema pulmonar? Bueno, son la sobrecarga volumétrica, la hiperoxia y el volutrauma relacionado con el esquema ventilatorio que se haya utilizado, las infecciones, los microtrombos, la aspiración pulmonar no diagnosticada, las transfusiones sanguíneas, la lesión isquemia reperfusión como mencionábamos previamente, y la perfusión elevada al pulmón resecado como veíamos ahora cuando hablábamos de una gamografía favorable al pulmón no intervenido, es decir, cuando la gamografía tiene una alta perfusión al pulmón que se va a tratar, es una de las causas principales del edema pulmonar posneumonectomía. En cuanto al síndrome posneumonectomía, podemos decir que se trata de un desplazamiento traqueal y del mediastino hacia el lado donde se ha realizado el procedimiento, como vemos en la imagen. Se presenta al menos
6 meses después de realizado el procedimiento, es decir, no es una complicación aguda, en estrecha relación con el espacio postneumonectomía. Generalmente se presenta cuando se realizan procedimientos sobre el lado derecho. El cuadro clínico consiste en tos, disnea, estridor progresivo, cuadros de neumonía recurrente, y hay dos variantes raras o poco comunes que son la disfagia por compresión esofágica y la disnea intensa por compresión, además de las venas pulmonares. La neumonía postneumonectomía es una complicación que se presenta hasta en el 10% de los pacientes. Sus causas principales son las pobres medidas de higiene pulmonar, el mal control del dolor, la inmovilización prolongada y la ventilación mecánica también prolongada. En cuanto al manejo, pues además de las medidas terapéuticas para toda neumonía, teniendo en cuenta que se trata de una neumonía del único pulmón que le queda al paciente, debemos tomar medidas preventivas, como son la suspensión del tabaquismo, la deambulación temprana, la analgesia adecuada y la terapia respiratoria intensa. El desplazamiento mediastinal agudo es una complicación que se presenta por dos mecanismos subyacentes. Uno es el vaciamiento rápido del espacio postneumonectomía, que me va a generar desplazamiento ipsilateral del mediastino, es decir, el mediastino se desplaza hacia el lado donde fue realizada la intervención y va a manifestarse con hiperinflación del pulmón contralateral y limitación del retorno venoso al corazón. El otro mecanismo es el llenado rápido del espacio postneumonectomía, que me va a generar, contrario al vaciamiento, desplazamiento del mediastino contralateral al sitio donde se realizó el procedimiento y me va a generar compresión pulmonar y dificultad para la ventilación. Es decir, un grupo me va a producir síntomas respiratorios y otro grupo me va a producir síntomas cardiovasculares. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, tenemos las arritmias cardíacas, el infarto agudo del miocardio, el colapso cardíaco, la hipertensión pulmonar y la herniación cardíaca. Es el segundo grupo más frecuente de complicaciones y puede llegar incluso al 20 al 30% de todos los. En cuanto a las arritmias cardíacas, podemos decir que son la complicación cardiovascular más frecuente. Las arritmias son generalmente supraventriculares y entre ellas mencionamos especialmente la fibrilación auricular. Se presenta en 4 al 25% de los casos de neumonectomía clásica y en el 27 a 44% de neumonectomía extrapleural. Los factores de riesgo para desarrollo de arritmias cardíacas en el posoperatorio y muy especialmente de fibrilación auricular son la edad mayor de 65 años, la cirugía del lado derecho, la aparición de cualquier complicación mayor y la disección intrapericárdica. En cuanto al manejo, pues podemos decir que se debe evaluar el estado hemodinámico del paciente, si hay estabilidad o no. Se debe continuar el manejo con betabloqueadores si el paciente ya lo traía y es discutida la profilaxis preoperatoria con diltiazem. En cuanto al infarto agudo del miocardio, podemos decir que en la neumonectomía clásica se presenta con una frecuencia del 0.2 al 2.1%, cuando la neumonectomía extrapleural llega al 1.5%, pero lo más importante es que es más frecuente en pacientes con enfermedad coronaria previa y además en pacientes con factores de riesgo para enfermedad coronaria a los que no se les ha determinado la misma. El paro cardíaco es una complicación no tan frecuente según este reporte, pero sí muy grave. Es una complicación que se presenta entre el 3 y el 7%
de los pacientes sometidos a neumonectomía se puede presentar incluso hasta 10 días después de realizado el procedimiento y el manejo básicamente se realiza con toracotomía urgente y masaje cardíaco directo, masaje cardíaco abierto, ya que estos pacientes tienen el corazón desplazado y las compresiones externas son ineficaces. En cuanto a la hipertensión pulmonar, ya vimos que hay un algoritmo de evaluación propio para este tipo de pacientes, ya que es una complicación que puede llegar a ser muy grave, aunque como vemos en estas cifras, hasta el 40% de los pacientes llegan a presentar hipertensión pulmonar posoperatoria, pero hasta el 80% de los casos son leves. De todas formas, se presenta en pacientes con hipertensión pulmonar previa, con hipoxia, hipercapnia y acidosis transoperatoria, pacientes sometidos a manejo con vasoconstrictores exógenos y pacientes con embolia pulmonar. La herniación cardíaca es otra complicación muy bien descrita de la neumonectomía, sobre todo cuando se realiza del lado derecho, cuando se realiza neumonectomía extrapericárdica con extrapleural con afectación del pericardio y cuando se presentan grandes cambios de presión a nivel intratorácico. Esos grandes cambios de presión pueden ser desencadenados por la tos, la succión a través de una toracostomía, el aumento súbito de presiones durante la ventilación mecánica y durante los cambios de posición del paciente. ¿Cuál es el manejo? Reposicionar inmediatamente al paciente y la exploración quirúrgica inmediata para cierre de la brecha pericárdica a través de la cual se produjo la herniación. Finalmente, en cuanto a las complicaciones pleurales, podemos mencionar el hemotórax posoperatorio, que se presenta como una evolución natural del posoperatorio, ya que se trata de un derrame hemorrágico que en 3 a 4 días ha rellenado entre la mitad y los 2/3 de la cavidad post-neumonectomía, pero que en algunos momentos sí requiere manejo. ¿Cuándo necesitamos tratarlo? Pues básicamente cuando ese hemotórax me produce compromiso de la hematosis, desplazamiento del mediastino o sospecha de lesión vascular. También se ha descrito el neumotórax contralateral y el hemotórax recidivante de la cavidad postneumonectomía. Esta presentación de neumonectomía, esta es la bibliografía utilizada para la revisión